Esto es Democracia Infectada y aquí estamos con Aureola del Sol. Aureola, salud. Salud, a ver, sacar mezcal, hay que beber. Aquí hay que vacunarse, señores, por favor, contra el COVID. No crean en fake news. Aquí la vacuna contra la democracia, que se está perdiendo, y de verdad que es un... Lo hacemos de manera relajada, pero también tiene en el trasfondo llamar a la reflexión sobre lo que no debe ocurrir en la democracia y cómo nosotros podemos recuperar la confiabilidad. Y recuperar esa confiabilidad pasa por entender el uso de las redes sociales, en la que tenemos a Aureola del Sol y no podíamos perder la oportunidad que además acaba de lanzar tu proyecto Hacer, y que aprovecho para invitarlos a que lean siempre la revista de Acción Política. Pueden buscarla. Ahí están los artículos donde pueden enterarse de las últimas noticias, no solo de lo que está transcurriendo en el mundo político, sino también de análisis y artículos académicos que te pueden ayudar. Pero Aureola además también acaba de lanzar su proyecto Hacer, que tiene que ver con el tema digital, y justamente queremos ver qué diferencia hay entre Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y tú nos decías que cada red social tiene su particularidad. A ver, Aureola, ¿qué nos puedes decir? Definitivamente yo soy una fiel evangelizadora de la diferencia que hay entre cómo funciona cada plataforma o cada red social. Yo incluso cuando trabajo los proyectos y quien me lo permite, porque a veces no te lo permiten, trato de elaborar y diseñar contenidos bajo este concepto que he desarrollado, que es ser digital, que es simplemente ser sencillo, emotivo y relevante. Y para el tema gubernamental le agregué la E de eficiente, porque también tienes que ser eficiente. Entonces, a ver, rápidamente les digo, Facebook es como estar en un bar, justo ahora, en un bar, una plaza. Ya, dice un bar y es salud, por favor. Con la naranja, por favor. ¿Qué haces allá? Vas justo a platicar con tus amigos, a generar conversación, a generar comunidad. De eso se trata Facebook. Twitter es el medio de la instantaneidad, la preferida del círculo rojo y donde se genera opinión. ¿Qué es el círculo rojo? Que eso me lo han preguntado mucho. El círculo rojo es el círculo de quienes están en la arena política, de los líderes de opinión, de quienes de alguna manera tienen cierta influencia en el área política, en ese círculo de gobierno o en ese círculo que impacta de alguna manera en un proceso electoral. ¿Y de qué se trata Instagram? Te voy a hablar solo de estas tres porque si no nos llevaríamos mucho tiempo. Instagram es una especie de vitrina en donde queremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. Por eso Instagram tiene filtros. Por eso, y además Instagram funciona totalmente diferente, pero totalmente, de verdad que para eso necesitaría 3, 4 horas para estarles explicando el algoritmo, por qué las publicaciones son de alguna manera, por qué es importante el uso de hashtag más que en ninguna otra plataforma, por qué tienes que interactuar con esos hashtags de las cuentas que tú sigues, por qué tus publicaciones tienen que estar perfectamente diseñadas, porque tienes que construir un nicho. Pero ¿qué ha pasado en la política en el caso de Instagram? Y de hecho pasa en todo, para todo, que construyen un contenido idéntico para las tres plataformas. Idéntico. ¿Y eso es eficiente? El mismo copy, todo lo hacen igualito, todo. ¿Y eso es eficiente realmente? Por supuesto que no, porque las audiencias son distintas, porque funcionan de manera distinta, porque sus horarios son, porque también el tiempo que tienen de más. Una publicación tiene un tiempo de versión de entre 10 a 15 minutos. Facebook de entre 5 a 8 horas e Instagram de 21 a 24 horas. Ya con esto puedes determinar tú, por ejemplo, cuántas publicaciones puedes hacer, no contando con los tiempos de campaña o cuando vas a pautar, porque eso funciona de otra manera. Cambia, exacto. Pero ahí te das una idea de cuántas publicaciones puedes hacer al día, cuánto tiempo va a estar circulando una publicación dentro del muro quizá de la gente que te sigue en Facebook, de la gente que está en el, o en el feed de Instagram o en el timeline en Twitter. Entonces, estos números son básicos y también tienes que conocer cuántas personas están allá, quiénes te siguen y si esas personas que te siguen son las que tú necesitas que te sigan para que puedan tus mensajes impactar de alguna manera. Siempre he pensado y que se imaginen de esta manera.
todas nuestras publicaciones están en un inmenso océano lleno de publicaciones. ¿Cuáles son las que van a sobresalir? Las que cumplan y cubran estos requisitos, por lo menos de estar adaptados a plataforma, que estén dirigidas a un público específico y que ese público específico te siga, que sean lo suficientemente atractivas, que sean sencillas, emotivas y relevantes. Por eso bauticé esto como ser digital, pero es bien difícil que lo entiendan, Raniero. O sea, de verdad que para mí ha sido sumamente complicado. Lo he ido aterrizando y he ido trabajando con los proyectos que me lo han permitido en estos procesos que recién están por concluir. Pero te iba a preguntar, hablaste de tres y TikTok, ¿dónde lo dejas? Porque acabamos de ver una publicación de Guillermo Lazo donde de una vez se enmarca lo que es el TikTok Mira, en comunicación de gobierno, además. sí, sí. Yo que he visto con el tema de TikTok, me pareció magistral lo que hizo en su campaña. En esta segunda vuelta fue magistral porque además aprovecharon los temas de contraste para hacerlos sumamente exitosos y además teniendo un timing político muy atinado y muy acertado. Pero he empezado a ver cosas en el momento de la transición en las que no he estado de acuerdo. Porque lo más importante de un gobernante es gobernar y es comunicar y es atender problemas. Y yo no quiero ver a un gobernante haciendo TikToks. Ya, Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un justo medio. Si bien TikTok le va a permitir y le permitió llegar a audiencias a las que difícilmente hubiese tenido acceso de otra manera, ahora tienen que cuidar muy bien lo que van a hacer en gobierno. No quiero anticiparme ni quiero adelantarme porque apenas hoy tomó posesión. Esto, bueno, va a pasar dentro de unos días, pero esperemos a ver cómo va a transcurrir. Esperemos que no se engolosine del tema de TikTok y que lo utilice de manera eficiente y de manera atinada para comunicar las acciones de gobierno que puedan servir a sus gobernados. fíjate que una de las cosas que nos preocupa mucho y por eso nació Democracia Infectada, más allá del relajo que significa, sí, del relajo, de la mirada relajada que significa tener un trago en la mano y hablar de la democracia, significa justamente entender también cómo ser eficiente. Uno de los grandes errores que tenemos en la democracia hoy es que no sabemos comunicar. Salud, Aureola, no vas a beber sola, yo te acompaño siempre. Salud. Salud. Es justamente eso. ¿Cómo nosotros podemos comunicarnos mejor con nuestras audiencias? La democracia se está perdiendo, señores, justamente porque no sabemos comunicar y el no entender en cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona cada una de las redes sociales y que más allá de entender cómo funcionan las redes sociales también está la estrategia digital, es decir, cómo los medios de comunicación digital entran en este juego, cómo tu mismo portal entra en este juego y estamos ante dos elecciones que son fundamentales y que probablemente para cuando publiquemos este podcast estaremos a 2 o a un día de la elección de dos elecciones sumamente importantes. Las 15 gobernaturas en el estado, digamos, en Estados Unidos de México, como formalmente se conoce, o la segunda vuelta del Perú. ¿Qué opinión tiene Aureola? Vamos a hablar primero de México. ¿Qué va a ocurrir en México? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo ves el futuro, sobre todo en la democracia, cuando ha habido tantas similitudes o paralelismos que han comparado con Venezuela? Mira, México está dando muchísimas sorpresas. Justamente este día leía varios análisis y leía y trataba de interpretar también muchísimas encuestas. Tú sabes que ha habido una guerra de encuestas y fake news respecto también a las encuestas. Yo creo que las encuestas tienen que darse también su dimensión justa y equilibrada, de que son la fotografía de un momento y también hay que saber entender e interpretar quiénes las están emitiendo. Evidentemente en este país hay empresas muy serias que trabajan e investigan a fondo y lo hacen muy bien. Pero ¿qué ha pasado? La película o la fotografía que teníamos en el momento, bueno, primero para empezar hace un año, no es la misma que fue en diciembre, en donde todavía en diciembre o en enero pensábamos que el partido del hoy presidente de este país, a quien respeto también muchísimo y el partido también, pues iba a tener una cómoda ventaja en prácticamente 13 quizás de las gubernaturas. Al día de hoy,
hay empates técnicos en varios estados. Que va a estar buenísima, o sea, va a estar dependiendo de la movilización. Así es, depende de muchas cosas. Justo hoy me preguntaban de mi estado y les decía, es que hay un empate entre tres. No sabes quién va a ganar y eso es Wow. sumamente complicado. Cuando hace un mes ni siquiera estaba así la película. Ha cambiado totalmente. Es increíble cómo están sucediendo las cosas y es increíble también cómo los medios digitales han jugado un papel fundamental. Hace aproximadamente mes y medio un periodista me preguntaba, ¿cómo ha cambiado la manera de hacer campañas en esta pandemia, en medio de la pandemia? Y le dije, ¿cuál pandemia? Es que parecía, es que ¡Más parecía pandemia! O de sea, pandemia. la gente sigue necesitando del contacto directo, sigue necesitando de esa relación, de ese abrazo, pero la verdad es que también los medios digitales te ayudan a llegar a donde no puedes llegar, pero Por digamos, supuesto, y la por gente supuesto quiere el también, calor humano. claro, y por supuesto también ha habido algunas organizaciones o coordinaciones de campaña que se han abocado más a lo digital porque han dejado de ir a algunas poblaciones o comunidades por el tema de los semáforos que se maneja aquí en México, que es semáforo verde, amarillo, naranja, rojo, para quienes no viven acá. Sin embargo, Reniero, tú ponte a revisar los perfiles sociales de los 15, bueno, en los 15 estados en donde se está celebrando campañas a gobernador y te vas a dar cuenta con las fotografías que están haciendo eventos masivos, Sí, lo que siguen están haciendo. que siguen haciendo eventos con muchísima gente, que muy pocos están cuidando los protocolos sanitarios de la sana distancia, etcétera, etcétera. Cuando estábamos el año pasado en pleno confinamiento y que en República Dominicana se estaban desarrollando elecciones, República Dominicana fue un ejemplo de lo que se estaba haciendo, porque además no conocíamos exactamente las dimensiones de esta enfermedad. Pero ahora en México es increíble, yo lo sigo analizando, mi esposo a veces me manda fotos, mira en tal estado, mira cuántas personas hay aquí, mira esto, mira lo otro. Es increíble lo que está Y sucediendo. ahí Entonces, empiezan los conspiranoicos a decir, es que la enfermedad no existe, es que eso es un fake 100%. news, es que la vacuna te degenera unos metales y no, eso no sirve. O sea, es Mira, realidad, o sea, la gente necesita todavía tener el contacto humano, necesita tener todavía, digamos, esa relación social y cómo la salud mental ha sido afectada también por el aislamiento. O sea, totalmente. Mira, y ha habido fenómenos digitales en este país. Te voy a mencionar solamente uno, porque además no estoy trabajando en ningún proyecto en ese estado, que es Nuevo León, con Samuel García. Hoy leía y te voy a compartir un reportaje que está en video, que es súper digerible, por supuesto, pero que me pareció muy bien analizado, en donde hablan de cómo a través del fenómeno de la esposa de Samuel García, que es esta chica Mariana, ha logrado mover y darle la vuelta a una elección que parecía que estaba en manos de la candidata Clara Luz, que es la candidata de Morena, que de pasar de primer lugar cayó al tercer lugar. pero cometió Entonces, unos errores terribles. O sea, es errores. no tener Entonces, el el sentido del fenómeno, humor. Eso es importante. Y por eso es que este podcast es tan relajado y siempre estamos bebiendo, siempre tenemos una copita en la mano, porque la idea es tratar de vacunarnos ante esta crisis, digamos, que estamos viviendo, ¿no? mira, el fenómeno de Mariana, a ver, para empezar, y quiero aclarar, yo no estoy de acuerdo en muchísimas de las cosas que ha hecho Samuel García ni su esposa. No obstante, tengo que reconocer que han sido totalmente disruptivos. ¿Qué es disruptivo? Romper con lo establecido. Ellos lo han hecho y han aprovechado perfectamente el capital que tiene Mariana, una influencer que tiene millones de seguidores tanto en Instagram, TikTok. Es una chica que, bueno, hace fila la gente para ir a tomarse una fotografía con Mariana. Bueno, en este reportaje que te comento, Y es una hablan de chica cómo bella, además. ella va a pegar las calcomanías a los coches de la gente que quiere sumarse al proyecto, o quizás solamente por verla aceptan que les peguen la calcomanía en el vehículo. Entonces, de verdad que va a ser muy interesante lo que pase en Nuevo León. Yo hasta hace unos días era de la idea de que un candidato de una coalición iba a tener el triunfo ya, no obstante, en este momento estoy literalmente dudando Todo puede que, pasar. que Samuel García puede ganar esa Y elección. ahí la importancia de las redes sociales, la importancia de Totalmente. que
definamos siempre una acción. Y con esa reflexión vamos a tomarnos un mezcalito, Aureola, mientras que yo presento el siguiente juego, que es cultura chupística. Cultura chupística. Vamos arriba, a ver. La cultura chupística es justamente, yo coloco sobre la mesa un tema y vamos a ver entre Aureola y yo, Aureola va respondiendo una acción que se debe hacer y yo respondo a otra. Vamos a hablar justamente de cultura chupística de buena estrategia digital. Cultura chupística de buena estrategia digital, yo empiezo. Un buen diagnóstico de las redes sociales. Un buen diagnóstico tiene que tener, evidentemente, investigación, hacer estudios de antropología digital, de escucha digital, interpretar y leer las estadísticas que tiene ya el propio, digamos, un candidato que está a punto de iniciar su contienda, saber interpretar todo lo que los contendientes están haciendo, hacer los comparativos. En función de eso y en función también de las investigaciones que se hacen, de una investigación cualitativa y cuantitativa, saber interpretar para desdoblar esa comunicación y trabajarla a través de fases y momentos de la campaña. Evidentemente, en una campaña política, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. En una ocasión, un candidato me pedía que yo le hiciera... Déjame parar un momento, porque está buenísima la respuesta, pero le toca beber a Aureola porque realmente era... Primero, porque no lo podemos parar. O sea, estamos aprovechando en este momento a Aureola del Sol, una experta en estrategia digital, y no podía pararla justamente para darle tanta información a la gente que nos está viendo. Pero en cultura chupística yo digo una acción y tú dices otra, no tienes que explicar la acción, así que te toca beber. Yo hablando. Te toca beber, no, Gabriela estaba diciendo, aquí no es el momento de decir por qué. Pero, ajá, ahí está su mezcalito, su naranjita, y dale. Y muy bien. Cultura chupística con Gabriela del Sol. Gabriela, yo voy a decir un tema y hay que decir una acción. Tú dices una, yo digo otra. Y así el que se le olvide, tiene 30 segundos y tenemos a nuestro equipo de producción pendiente, porque si pasan 30 segundos nos va a decir ¡pam! Para que nos toque beber un shot. En mi caso de tequila, en tu caso de mezcal. ¿Cómo tenemos que decir, Raniero? Muy bien, estás preparada. La producción está para que esté activa. Vamos a ver, Aureola, en temas de estrategia digital, ¿cuáles son los elementos que deben estar incluidos? Yo digo diagnóstico. Tiene que haber una investigación a fondo para conocer los datos, conocer tus audiencias y saber a dónde quieres llegar. Ver qué elementos vas a utilizar en Facebook. En Facebook voy a tratar de llegar a la mayor audiencia posible, segmentarla y microsegmentarla lo más posible para que mis mensajes puedan ser posicionados de acuerdo a los objetivos de mi campaña. Ok, está bien, en Instagram, porque Aureola está haciéndonos ahí, está siendo específica, Dios mío, está aprovechando los tips. En Instagram vamos a mostrar esa parte más humana que tienen las y los políticos, aprovechando las bondades de esta plataforma. En TikTok. En TikTok vamos, sin necesidad de bailar, a tratar de llegar a la audiencia juvenil, a los centennials, con quienes no puedo comunicarme de otra manera. ¿Tú bailarías en TikTok? Yo sí. Solo por eso creo que merezco perder. Aquí está mi shot de tequila, mi shot. ¡Cultura chupística! Producción, por favor. Ese tipo de cosas no puedes estarlo haciendo en vivo. A ver, una última de cultura chupística antes de irnos. Elementos claves para fortalecer un partido político, por ejemplo, en su estrategia digital. ¿Qué elementos debería tener, Aureola? Entender la naturaleza de las redes sociales, de las plataformas digitales y darse cuenta que la comunicación digital no puede estar aislada del resto de la comunicación, tiene que ser integral. La ideología. Mientras que no hablemos de ideología y no hablemos de hacia dónde vamos, van a seguir ocurriendo esos tránsfugas en que van pasando de partidos y partidos y no hay un proyecto. Aureola. La ideología tiene que ser precisa, nunca se puede perder y tiene que
evangelizarse a sus seguidores, a sus audiencias respecto a esa ideología. Pero también los partidos políticos tienen que trabajar en las estructuras. Si no hay estructura, no hay partido. ¿Y cómo más? ¿Qué otra cosa podemos hacer en los partidos políticos, Aureola? Bueno, la militancia es fundamental y si no la tienes fidelizada, será muy difícil que puedas avanzar. Así que un punto importante tiene que ser trabajar justo en eso, en la fidelización. ¿Cuál es el éxito del PRI? Por ejemplo, en México, que es uno de los partidos más añejos, su estructura. Y funcionan como soldados. Ahí la producción nos está diciendo que Aureola está respondiendo lo mismo que dije yo, así que por favor, Aureola, te toca tomar. Okay. Yo muy obediente. ¿Cómo lo dice producción? A ver, ¿cómo es el grito? ¡Cultura chupística! Señores, con esto de cultura chupística no nos queda más que invitarlos a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que es en Monterrey, donde también hay cultura chupística, porque ahí también vamos a beber, pero también vamos a aprender mucho. Es el 21, 22 y 23 de septiembre en Monterrey, con Aureola del Sol y con Raniero Casoni, o con César Bollero, o con Contacto Directo, o con ACER, o con Acción Política. Puedes conseguir más información y con @cumbrecp. Ahí puedes seguirlo. Señores, esto fue Democracia Infectada. Gracias, Aureola del Sol, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, me la pasé increíble. Como les dije, no me hizo nada, pero me la pasé súper bien. No puede ser. O sea, a mí me hicieron beber media botella y ya yo estoy que quiero tomar cama. O sea, no. Por eso tienes que tomar para la próxima mezcal. Vas a ver. Ya saben, mezcal en la Cumbre de Comunicación Política. Muchísimas gracias. Esto fue Democracia Infectada, Aureola del Sol y con Raniero Casoni. Muchísimas gracias. De verdad. Hasta la próxima. Chao. Van a poner en este momento el 8. ¿Compartirías con Chayanne? Con Chayanne, por supuesto. Ya va. Pongan el niñito del 8. Me pueden traer 2 botellas. 2 botellas. Y apaga la cámara para decir, mira, la producción abre para pedir las botellas de mezcal, pero la quitan para cuando está grabando. Para conocer los datos, conocer tus audiencias y saber a dónde quieres llegar. Ver qué elementos vas a utilizar en Facebook. En Facebook voy a tratar de llegar a la mayor audiencia posible, segmentarla y microsegmentarla lo más posible para que mis mensajes puedan ser posicionados de acuerdo a los objetivos de mi campaña. Ok, está bien, en Instagram, porque Aureola está haciéndonos ahí, está siendo específica, Dios mío, está aprovechando.